Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial interuniversitario Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar esta vez en la serie temática Pensamientos Andinos, una serie temática de encuentros con las filosofías que propone acercamientos a temas ignorados, poco tratados o incomprendidos por la filosofía académica, acercamientos para propiciar diálogos con estos otros territorios del pensamiento, con estos otros saberes, sentimientos y conocimientos. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo y doy la bienvenida al docente de la serie temática Pensamientos Andinos, José Manangón Iguago, sacerdote diocesano, licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Lingüística Andina y Educación Bilingüe por la Universidad de Cuenca, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. José Manangón, con su vasta experiencia y conocimiento, en el encuentro de esta semana nos acercará a comprender mundo religioso en el pensamiento andino. Le escuchamos, estimado José. Un gusto nuevamente estar con ustedes para ir poco a poco reflexionando un poco la profundidad compleja que es la cultura andina, quichua, y evidentemente también por consiguiente de los otros pueblos amazónicos y de los otros pueblos de América Latina. Esta vez el tema es la religiosidad. Y para entender un poco el asunto de la religiosidad, voy a tratar de describir algunos elementos que conllevan a eso. Y de entrada yo debo manifestar, al menos hay dos criterios que me parecen fundamentales tener en cuenta. El primero es el asunto de lo sagrado. Para el pueblo indígena quicho del Quilotoa, lo sagrado es definitivamente un elemento que está vigente en el pensamiento y en la vida cotidiana de la gente, ¿no? La sacralidad de las cosas en este sentido es muy, muy clave entender. Y en ese aspecto, pues, o sea, todo lo que conlleva a la vida humana, todo lo que conlleva a la naturaleza, al cosmos, a Dios, eso es sumamente sagrado. Yo creo que este es un tema que hay que entender. Es la cuestión sagrada, la visión sagrada que tiene el pueblo indígena en este sentido. Y lo otro es que ahí se genera también espiritualidad. No solamente es una espiritualidad cristiana o de cualquier otra confección religiosa, pero en el pueblo indígena definitivamente se ha desarrollado una espiritualidad muy profunda en el páramo. Ahora, en estos dos contextos, yo voy a tocar algunos puntos que me parecen importantes. El primero es la situación geográfica. Vivir en el páramo definitivamente a uno le hace percibir el mundo de una manera distinta y diferente. De una manera a veces hasta con temor, con miedo. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Vivir en el páramo, en la cordillera, en los pajonales, una tierra, ¿no?, bastante dura, difícil, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en el páramo el viento es totalmente distinto y diferente a lo que pueden ser los vientos y las corrientes de otros sitios, ¿no? El frío por la altura que nosotros nos encontramos también es otro elemento que va constituyendo y haciendo a la persona
del páramo de un estilo, de una manera de vivir diferente. Evidentemente también está el sol, todo lo que es la dureza del sol en el día, ¿no? En el trabajo. Todo esto hace que configure definitivamente la parte geográfica muy decidora en cuanto a lo que es la religiosidad del pueblo indígena. En este contexto, la inmensidad del páramo, uno se pone a pensar de la soledad con la que se vive, a pesar de que la familia y la comunidad son importantes, pero ahí la soledad es dura, es difícil, y especialmente eso afecta de manera un poco más profunda a la mujer, ¿no? Esta soledad, ¿no? Al ser humano que vive en el páramo. Yo creo que esto es un elemento clave para poder entender el porqué de la religiosidad y el porqué de lo sagrado y de la espiritualidad en el mundo andino. Otro de los elementos son los lugares. Hay algunos lugares específicos que son considerados sagrados. Por ejemplo, el cerro. Hay cerros, y aquí nuevamente se ve el Cari y el Guarmi, ¿no? Hay cerros con género femenino y cerros con género masculino. El caso más interesante en el pueblo indígena es, por ejemplo, al Cotopaxi le llaman Mama Juana, ¿no? Y todos estos cerros son sagrados, definitivamente, ¿no? Son cerros protectores, ¿no? Y fundamentalmente son cerros protectores en el sentido de que desde esas alturas está la nieve, está, como ellos le llaman, el rasu, ¿no? Que es la base principal para el agua, los deshielos, y también en ese sentido las fuentes de agua, ¿no? Todo lo que es el Pacchayacu, esas fuentes de agua, son lugares y sitios sagrados, ¿no? Y en este contexto también, aquí en el Cotopaxi, hay pequeñas chorreras, pequeñas cascadas, que son lugares sagrados, en donde la gente va no solo a bañarse, sino que va a encontrarse con la naturaleza y se encuentra en ese contexto, ¿no? De relaciones con el ser humano, con la historia de uno mismo y también con Dios. Es importantísimo, entonces, otro digamos, de estos sitios sagrados es el arco iris, que también le llaman el cuich, ¿no? La chacra es otro sitio sagrado, ¿no? Las plantas, y en este caso, por ejemplo, todo lo que es estas plantas del páramo, que son sumamente sagrados, la chuquiragua, ¿no? La cascarilla, son plantas medicinales y son plantas que se las consideran sumamente sagradas. Y en este contexto, en Zumbao específicamente está lo que se denomina la Rumi Cruz. Hay una piedra que está en la iglesia de la parroquia de Zumbao, ¿no? Y esa piedra es muy visitada. La gente le trae puñados de tierra, granos, lana, y va depositando en ese sitio sagrado, ¿no? En la Rumi Cruz. Yo creo que esto es importantísimo también tener en cuenta, que hay lugares sagrados y que esos son sumamente respetados. Yo creo que esto es importante. En este contexto también de los lugares sagrados, hay que tener en cuenta lo que ya los incas nos trajeron como digamos así, parte de la religiosidad del mundo andino, que son la fiesta del sol, la luna, ¿no? El cosmos. Definitivamente todo esto conlleva a tener en cuenta estos sitios sagrados. De hecho, para mí en este contexto, la chacra es el sitio más sagrado. De hecho, para entrar a la chacra hay que prepararse, hay que hacer una oración, hay que pedir permiso a la Pachamama, hay que definitivamente purificar la intención del trabajo para que se va
¿no? ¿Qué sentido tiene ese trabajo? Y por lo general ese trabajo es pidiendo que los frutos que se van a sembrar o que están allí son frutos para lo que se llama la pamba mesa, es decir, para todos, es un compartir de la producción de la chacra. Por eso es importantísimo la chacra y evidentemente es un espacio de aprendizaje. Los niños de las escuelas en las comunidades siempre van a la chacra y aprenden a sembrar, aprenden a relacionarse con la tierra, aprenden a conocer las semillas, aprenden a conocer los tiempos de siembra, y es también la chacra un lugar de aprendizaje. Otro de los elementos de esta espiritualidad y de esta religiosidad tiene que ver mucho con el chamán. El chamán es el sabio de la comunidad, es el que cura a los enfermos, es el curador de la vida, ¿no? Es el que conoce las enfermedades y el que sabe también de los remedios. Y por lo general es una curación preventiva, digo yo así, y es una curación preventiva que toma muy en cuenta la parte psicológica. Yo creo que la gente más se cura es por la atención que la familia y la comunidad le presta al enfermo, porque el enfermo es parte de la comunidad, el enfermo es parte de la familia. Y en ese sentido, inclusive, yo tengo algunas anécdotas que a veces son un poco jocosas. Por ejemplo, cuando el enfermo va al hospital y el médico le da una dieta, le da pastillas o le da algún jarabe, realmente cuando llega a la casa, esos remedios es compartido con toda la familia, ¿no? Y a veces el enfermo no cumple con la dieta que le dice el médico, porque todos comparten, y en eso yo no sé si es por temor, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pero definitivamente el chamán es el personaje más importante en ese sentido. Pero es que hay que entender que el chamán es el bueno, el que cuida la vida, el que ayuda a restablecer materialmente y psicológicamente, ¿no?, al enfermo, a la comunidad, a la vida, que se vuelva a retomar esa vida buena, esa vida que la gente del páramo busca. Pero de contraparte del chamán está el brujo, y el brujo, en cambio, es el que hace daño, definitivamente. Y hay una red, es impresionante, en los Andes de esta red que está conectada entre Bolivia, Perú y Ecuador. Por ejemplo, nosotros hace algunos años hicimos un estudio de la relación de los brujos del sector del Quilotoa con San Gonzalo. San Gonzalo es un santo que está en Ambato y por lo general esto es un santo que hace daño, que hace el mal. Y entonces, ¿cómo funciona eso? Es que la persona que paga para hacerle daño a la otra persona coge una prenda y esa prenda lleva a San Gonzalo y deposita una X cantidad de dinero. Y para librarse de esa brujería, por ejemplo, el afectado tiene que poner casi el triple de lo que el enemigo había puesto como para sacar la prenda. Pero esa es una red que he conocido, gente que viene del Perú, gente que viene de Bolivia, porque ha corrido la idea de que este santo que hace daño, San Gonzalo, es uno de los más efectivos en ese sentido. Ahora, todos estos acontecimientos, tanto el chamán que hace la vida buena o que ayuda a vivir bien, y también el brujo, tienen ritos, y los ritos que utilizan son propios, ¿no? Digamos, en cuanto a recursos materiales. Por ejemplo, el chamán siempre utiliza las hierbas medicinales, siempre utiliza el agua como purificación, también utiliza el humo, o sea, el humo del palo santo, el humo del saumerio, y todo eso es lo que provoca la salud y la vida de la gente. Pero en el caso de San Gonzalo, definitivamente allí estamos, digamos, a expensas de lo que es la muerte, a lo que es la enfermedad y todos digamos, los sufrimientos que pueden generar.
he conocido al menos de 2 o 3 casos de dirigentes muy importantes que les dijeron que estaban en el libro de San Gonzalo y que la suma de dinero que había que depositar era de tal manera tan grande que terminaron muriendo. Estos jóvenes dirigentes terminaron haciéndose morir porque dicen no puedo sacar la prenda y por consiguiente eso ya está destinado y que tengo que morir. Entonces, ustedes ven que hay una serie de rituales en ese sentido, hay una serie de elementos que se utilizan, ¿no? En el caso del chamán para curar, para ayudar a vivir, y en el otro caso para exterminar o hacer daño a la otra persona. En todo este contexto, el otro elemento de la espiritualidad es el asunto de los rituales. Y yo ahí quisiera partir de, digamos, de una idea del que habla Bolívar Echeverría, que es lo barroco. Definitivamente aquí hay, ¿no? Muchísima, podríamos decir, mucha mezcla entre lo moderno, entre lo ancestral, y termina siendo esto un asunto de lo barroco. Por ejemplo, si nosotros brevemente podemos hacer pasar una imagen por la iglesia de San Francisco. Es interesante como los signos andinos, como los signos quichuas están presentes allí, tanto en el modo de construcción como en los signos que están pintados allí. Lo mismo, por ejemplo, en la iglesia de la Compañía, todo el uso de los metales y todo el uso del oro, no con signos andinos y en manos digamos, de constructores andinos. En este sentido digamos, de los rituales, que es en este contexto de lo barroco, definitivamente aquí son importantísimas y que no han perdido vigencia hasta el momento. Por ejemplo, la siembra. La siembra es un ritual, es un ritual muy significativo porque antes de sembrar y antes de cosechar siempre se ofrece todo el trabajo y todo el proceso de producción a Dios, a la Pachamama. Ponen en sus manos, no, para que la Pachamama, la tierra, produzca, porque no es solamente para el que siembra, sino es para toda la familia, para toda la comunidad. Esto es importante tener en cuenta. Y también cuando es cuestión de producir, también está relacionado mucho con los animales. El cuidado de los camélidos, especialmente los yamingos, las llamas, ¿no? Es muy importante y hay todo un ritual para el apareamiento, el escogitamiento. Se llevan a cabo muchos rituales que en el fondo también son reglas y normas genéticas, porque escogen a los mejores, les ponen cintas, les embellecen y celebran y ponen las fechas de nacimiento de estos animales y celebran con toda la familia. En el caso de los mejores animales, tanto de lo que serían los animales hembra como serían los animales también caris. Es importantísimo todo este manejo que se hace en la chacra cuando se siembra y cuando se cosecha, porque eso está relacionado con los animales y toda la producción parte es también para los animales. En este sentido también es importante tener en cuenta, por ejemplo, uno de los momentos más sagrados es el nacimiento de los niños. Y entonces ahí hay todo un ritual de preparación. Hay las parteras que están en cada comunidad, hay una partera, 2 o 3, y hacen rituales. Y sabe perfectamente quién es la que va a dar a luz, de qué familia se trata, en qué condiciones está el niño, en qué condiciones está la mujer, y a partir de eso van haciendo los rituales del nacimiento del hijo o de la hija que va a venir. Esto tiene mucho que ver. Y en este contexto es una cosa que se ha vuelto folclórica y que no es del tratamiento, no es así, sino que es con una riqueza cultural muy fuerte el hecho de la limpia. La limpia lo hace el chamán, pero lo hace para los enfermos
y para las personas que psicológicamente tienen algunos problemas y algunas dificultades. Entonces, la limpia es privada, es muy íntima, muy interna, lo sumo con los parientes del enfermo, con los amigos más íntimos, si es casado, solo con su esposa, los hijos, y el chamán. No, nadie más puede estar. Lamentablemente, la limpia ahora se hace en la plaza pública, se hace en los parques y se hace con personajes políticos, y entonces eso ya se folclorizó y perdió de alguna manera, digamos así, la profundidad de la riqueza de lo que es la limpia. Porque la limpia es fundamentalmente el retorno a la armonía con la comunidad, con la familia, con la naturaleza y con Dios. Esa es la limpia, y por consiguiente un hito muy íntimo, muy profundo en cada familia, en cada sector. De esto podríamos, esto es el inicio nomás, como pues, porque cada uno de estos elementos hay rituales específicos que aquí en el Ecuador lamentablemente no se han escrito, pero aspiramos que alguien, digamos, algún programa que se pueda diseñar o generar en la universidad, como para ir, digamos, ya poniendo por escrito, porque creo que es eso lo que en un momento determinado va a permitir ayudar en la reflexión y, digamos, en la profundidad del pensamiento de lo que se celebra y se vive en estos rituales. Ahora, de estos rituales se pasa a la fiesta. O sea, todos los trabajos y todas las actividades que se hacen en la comunidad son con ritos. Por ejemplo, hay personas que tienen necesidad de fortalecerse, necesidades definitivamente de recuperar la salud, entonces van a estas chorreras que cae, que viene del agua de los páramos, y que se bañan y que se purifican y que hacen cánticos, y efectivamente ahí está una persona que es el guía y que va ayudando a la persona a recuperarse a través del baño y evidentemente posteriormente con la dieta alimenticia que le genera, que le da para que pueda recuperar definitivamente su salud y la armonía en toda la comunidad. Les decía entonces, en la fiesta, ¿cómo se celebra la fiesta? Por lo general, las fiestas andinas, de las más importantes, porque hay varias, pero yo voy a señalar solamente algunas. La primera más importante es definitivamente el agradecimiento por la cosecha, que se cosecha en el mes de calendario agrícola, pues en ese tiempo es el mes de las cosechas, es el mes de la producción, y entonces el Inti Raymi es como un agradecimiento por la cosecha recibida. Evidentemente también al mismo tiempo que se agradece por la cosecha, es la intención de compartir. O sea, se tiene granos y se puede compartir, se puede intercambiar los granos y con la única intención de vivir de la mejor manera. Y evidentemente ahí está, en esto está el baile. Y creo que el personaje más interesante, más significativo es el Diablo Uma. El Diablo Uma, que es muy representativo en Cayambe, pero que también aquí en Cotopaxi está tomando fuerza porque se recupera el personaje en donde es quizás el intermediario entre los seres humanos y lo que es la Pachamama. Es él el que con su zapateo, con su danza, y la danza es muy hermosa, es muy significativa, ¿no? El zapateo es muy importante en el sentido de que está pidiendo de que, por un lado, agradeciendo por las cosechas que se han recibido, y por otro lado también advirtiéndole que definitivamente en los próximos días se volverá a sembrar, se volverá a cultivar, y que esperan que la Pachamama se despierte para que todos los granos que se siembran sean fértiles y de altísima producción. Entonces, el Inti Raymi es una fiesta del Cusco, es una fiesta que nos traen de ahí del imperio cusqueño, pero que ha tomado fuerza muy importante y que se vive muy intensamente en esta época en las comunidades indígenas. El otro elemento que es muy importante en este sentido, que es de la fiesta, es el Yacu Fichay, o sea, es el niño que nace y que
le bendice, le riega el agua el personaje más importante de la comunidad, que por lo general es el chamán, pero también hay otros personajes que son, digamos, personas muy reconocidas, altamente éticas y morales, y entonces esas personas son las que tienen el privilegio de bendecir la vida de estos niños, la vida de los nuevos seres que nacen. Y otra fiesta que se tiene mucho en las comunidades propias es el Huasipichay, es decir, se bendice la vivienda, se bendice los locales de vivienda, especialmente cuando se trata de los matrimonios más jóvenes, de los matrimonios que están recién comenzando. Entonces, el Huasipichay es la bendición de la casa y entonces ahí, por lo general, el dirigente o el chamán o la persona a quien le han pedido va y lleva agua. Esta agua tiene flores de hostiga y también pétalos rojos de clavel. Y bendicen y riegan el agua y también humean. El humo es parte del purificarse en este sentido, ¿no? Toda la casa, toda la habitación se llena de humo, de este humo que, digamos, tiene la intención de la purificación y de lo sagrado. Me parece a mí que es importante en este sentido. Ahora, hay otro elemento que son ya las fiestas cristianas, pero yo ubicaría esto en la época de Hacienda. ¿Cuáles son estas fiestas de cristianas de época de Hacienda? Al menos en Sumbawa hay dos que son muy fundamentales y que eso se vive y hasta ahora esos rituales son muy importantes en la vida de la comunidad. En Sumbawa, la primera fiesta así fuerte y muy vivida es la de Tres Reyes. Es en el mes de enero, los primeros días de enero, ahí están los Tres Reyes. Luego viene la fiesta de Corpus, que es en el mes de, más o menos a inicios del mes de junio. Eso varía dependiendo del calendario religioso que se vive. Pero en Sumbawa, estas dos fiestas que tienen origen cristiano son muy vividas y han sido muy asumidas dentro de su contexto. Y por eso digo lo barroco. Por ejemplo, las fiestas de Tres Reyes y de Corpus Christi hay disfrazados. Por lo general se disfrazan de animales. Los animales más significativos de que se disfracen y hacen reír mucho a la gente es el perro, no, el hombre yura, el payaso, el mono. Y evidentemente, especialmente el mono, se burla de medio mundo. Fundamentalmente se burla de las autoridades, se burla del cura, se burla del teniente político, del gobernador, del presidente, y son, digamos, tomaduras de pelo muy significativas, ¿no? En quichua, en español, ¿no? Se burlan. Es el tiempo donde se pueden burlar y se pueden, digamos, recuperar cierto tipo de resistencias que hace el pueblo indígena. Evidentemente, en este contexto de esta fiesta está la Eucaristía, está la misa, pero esto tiene mucho que ver con el prioste. El prioste es el que habla con el sacerdote, es el que organiza, el que está al frente decidiendo. Pero este priostazgo tiene que ver mucho con los toros, porque eso sí, en una fiesta de las comunidades no puede faltar esta digamos así, tradición de las comunidades, ¿no? Los toros, la fiesta de toros, la banda, la comida y el licor. Son esos, digamos, los elementos de lo que es la fiesta en este contexto de lo que fue la hacienda y que se sigue viviendo hasta ahora. Ahora, en cuanto a la danza, es interesante. La danza que ha quedado aquí en Cotopaxi son dos danzas que al menos a mi parecer no están del todo estudiadas, pero al menos la danza de Pujilí quizás es la que más se conoce, la que más se escucha. Pero en la comunidad de Maca hay una danza muy interesante y esa danza no se conoce, es una danza muy propia de ellos y creo que lo vienen trayendo desde muchos años atrás y evidentemente es una danza muy significativa porque tiene muchos signos, muchos símbolos, ¿no?
danzan con elementos de la naturaleza, con elementos de la tierra, y es una danza que, en donde comparten comida, bebida, bromas, chistes, y ahí es cuando se sacan inclusive los cueros al sol. Son denuncias jocosas, ¿no?, de los defectos de las personas, de los comuneros. Son vivencias que tuvieron anteriormente y que ahí en la fiesta salen, se acuerdan, y se acuerdan no para ofenderse, sino fundamentalmente para reírse un poco a costillas del afectado. Entonces, en este aspecto es importante que esta fiesta cristiana, ¿no?, que tiene orígenes cristianos, pero que está, yo no llamaría mezclado, pero yo creo que han empatado entre lo que es la fiesta cristiana y lo que es definitivamente el pensamiento religioso, ¿no?, en estos personajes de la danza, de la fiesta, ¿no?, como inclusive los toros, ¿no? Es importante esto. Ahora, el ritual de la danza siempre inicia pidiendo permiso al mayor, al adulto, al que consideran la autoridad más importante. Ahí le van y le piden permiso, y él tiene un discurso propio para autorizar a que inicie la danza, y con esta autorización prácticamente se abre toda la legalidad, digamos así, de la fiesta. Cuando no hay la autorización de esto, entonces se preocupan y buscan quién puede reemplazar, qué personas pueden reemplazar, pero la danza inicia y abre, digamos, la fiesta con esta autorización. Y este es un ritual, ¿no? Porque uno de los danzantes se presenta, se da a conocer quién es, por qué motivos ha venido y por qué está pidiendo autorización y permiso para realizar esta danza. Y a continuación, entonces, ahí, por ejemplo, posteriormente también hay algunas comunidades que han hecho un camino un poco más, digamos así, desde el punto de vista espiritual religioso. Se han incrustado ya en todo lo que son los sacramentos. Y básicamente en Cotopaxi y en las comunidades andinas hay 3 sacramentos que son fundamentales y que lo viven y que lo han hecho suyo. El primero es el bautismo, el segundo es el matrimonio y el tercero es la de la extrema unción, o sea, el sacramento de los enfermos. Y entonces en ese sentido se celebra esos 3 sacramentos y la comunidad lo vive. Evidentemente en los actuales momentos, ¿no?, la pastoral y la evangelización ya insiste también en los otros sacramentos y que a veces tiene problemas por la capacitación que deben recibir y fundamentalmente por los contenidos y el tiempo que exige esto. Ahí hay dificultades y problemas bastante complicados. Ahora, es importante también entender que en algunas comunidades, cuando hay una fiesta, cuando hay un priostre, cuando se celebra, sea qué sé yo, el haber ganado la hacienda al patrón, el haber inaugurado la escuela, y ahí celebran también una fiesta. Y ahí, en cambio, es en base a la reflexión bíblica, ¿no? Es una reflexión bíblica que se tiene para los temas que se están viviendo en ese sentido. Y en ese contexto, al menos en la pastoral de hace años que nosotros teníamos como equipo misionero en Zumbagua, era en el contexto de la liberación. No, esto estaba muy claro para nosotros, el documento de Medellín, el documento de los obispos de América Latina, las reflexiones que venían de Gustavo Gutiérrez, especialmente de los obispos del Brasil, de Centroamérica. Entonces, todo esto contribuía a una evangelización para la liberación, pero evidentemente una liberación, digamos, sostenida, importante, la liberación de la opresión, y ahí se puede abrir el debate en términos de lo que es la teología de la liberación, pero fundamentalmente era buscando siempre que el pueblo indígena tenga una vida mejor. Es el tema fundamental, es que el pueblo indígena viva de mejor manera.
nosotros siempre hablamos de vivir como Taita Dios quiere, es vivir bien, vivir con sentido de pertenencia a la comunidad, a la familia, con sentido de dignidad, que todos somos iguales y que aquí nadie puede darse el lujo de oprimir al otro o de estafar o de engañar, sino que fundamentalmente es aprender a vivir de la mejor manera. En este sentido, entonces, por ejemplo, en esta espiritualidad y en esta religiosidad que se vive, tiene mucho que ver todo lo que es la toma de conciencia de la realidad, de los problemas que se viven, de los temas que se tienen pendientes. No, luego el compartir, la fiesta es eso, para compartir, para contribuir de mejor manera a todos los niveles, el vivir bien juntos. Eso es. Evidentemente también en este contexto es lo que se justifica la organización. La organización tiene mucho que ver en estos momentos de fiesta, en estos momentos de espiritualidad y de religiosidad. Ahí es cuando se fortalecen definitivamente las organizaciones, y no solo que se fortalecen, sino que ahí aparecen las autoridades, no aparecen ya las personas que van a asumir, por decir así, un servicio público, los candidatos inclusive, es en este contexto en el que se desarrolla. Por eso es que a veces uno piensa, no sé quién copa a quién, ¿no? Pero el pueblo indígena cuando nombra a sus candidatos siempre lo hace en este contexto de fiesta, de celebración, y ahí es cuando a veces los candidatos gastan insignes cantidades de dinero, pero a veces la comunidad no coincide con eso. Pero es importantísimo que en este contexto de la fiesta, es lo de fiesta religiosa, tiene mucho que ver también la parte política, la parte social, sociológica. Es importante también tener en cuenta la salud que tiene la gente. Es muy importante. A veces se cree que, digamos, la fiesta y toda esta parte religiosa es simplemente para celebrar cosas insignificantes, pero no es así. Ahí se celebra la salud, se celebra la vida, se celebra la relación con los demás, se celebra el estado de ánimo que tiene. Ahí es cuando se adquiere fuerza, se adquiere vida, y los compromisos, lo que ellos llaman los acuerdos, ¿no?, entre todos para vivir bien y seguir caminando hacia adelante. Finalmente, en este tema religioso, y que yo invito en este sentido, sí, también a hacer estudios profundos, porque aquí no tenemos mucho, es con respecto al arte religioso. Este es un punto muy importante, porque el arte religioso maneja signos, símbolos, ¿no? Tuve oportunidad de visitar el Museo de Osvaldo Guayasamín, y en una de sus áreas tiene todos los crucifijos que pudo recopilar desde la época de la colonia, desde la época de la hacienda. Eso es muy interesante, ¿no? Y uno de los que más la atención me ha llamado son estos Cristos que hace Caspicara, ¿no? Caspicara, digamos, hace la contextura física de un indígena, y es interesante cómo, ¿no?, visitar las escuelas, las iglesias de San Francisco y las otras iglesias siempre tienen este barroco de la representación de los signos y de los símbolos del pueblo indígena. Los santos, y yo creo que aquí en esto del arte pues da cabida a todo lo que es la escuela quiteña, pero las comunidades tienen muy presente, por ejemplo, a los cristos que están en las comunidades, a los santos que están en las comunidades. Visitar la iglesia de Huangaje, de Chupchilán, definitivamente es reencontrarse con estas esculturas que hicieron hace, digamos, décadas de años atrás, pero que tienen mucha significación para el pueblo indígena en este sentido, sea la forma, sea los colores, sea la vista, la mirada, tiene mucho que ver en este sentido. Y uno de los aspectos que me parece muy pocos estudiados, nosotros estamos haciendo alguna línea de investigación, las figuras, las imágenes, cómo lograron construir. Es interesante ver, por ejemplo, las pinturas de Tigua, cómo ahí se va plasmando esta escuela del arte. Los últimos 3 años nosotros con los jóvenes estamos también haciendo arte, incursionando arte, y a través de la naturaleza,
cómo se puede representar la naturaleza en el arte, en la pintura, en la música, en la danza. Entonces, esto lo tienen muy presente y lo tienen muy vivo. Entonces, en una fiesta está el arte, está, digamos, la música, está inclusive la situación culinaria en una fiesta, ¿no? Sea de bautismo, sea de matrimonio, cómo preparan los alimentos, cuáles son los condimentos que le ponen, qué alimentos son los que tienen que entregar, que dar, que recibir. Es muy interesante en esto, pero que lamentablemente aquí en el Ecuador no le hemos prestado mucha atención. Pero estos son los reingambres de la religiosidad. En este contexto de la religiosidad andina, en esto del arte, es muy interesante conceptos, por ejemplo, de la bondad, conceptos, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Conceptos, por ejemplo, de la ternura. O sea, son muy significativos porque todo eso se va plasmando en el arte, en estas figuras, sean de los santos, sean de las imágenes. Y en este sentido es un asunto muy importante el hecho de la mujer, ¿no? De la Virgen María. Por eso es que es muy bien recibida esta fiesta de la Virgen María, porque expresa, digamos, la ternura de la mujer andina, evidentemente en todo el contexto de sufrimiento, de dolor, de desesperanza inclusive, ¿no? Pero es interesante cómo el arte es importante en esto, por ejemplo, en los tejidos, en los colores que se pone la gente. Entonces, todo esto hace la religiosidad. Y evidentemente ahí está la evangelización, la reflexión del Evangelio, fundamentalmente del Nuevo Testamento, y evidentemente también de la doctrina social de la Iglesia, que se viene conversando ya a otros niveles en este contexto. Esto es un abreboca de todo lo que es la parte religiosa, que ya entramos a signos, a símbolos, a imágenes, a ideas y a ser creativos en esto, ¿no? Yo creo que aquí yo debo mencionar a Pablo Sanaguano, ¿no? Un pintor de Riobamba que nos ayuda con los muchachos a ir reflexionando y a irle sacando todo el jugo de la riqueza, de la espiritualidad del páramo. Y eso ya es para que la gente vea, y ahí se puede ver, ¿no? Lo que la dirigencia indígena pelea con el garrote y las piedras en Quito. El arte también es un momento y un espacio en donde se puede ver, y también ahí está la resistencia, está esa diferencia total entre lo que la sociedad común piensa y lo que piensa y vive las comunidades indígenas. Por ahí va el asunto de la religiosidad y de la espiritualidad andina. Muchas gracias, José Manangón. Esta semana, José Manangón nos habló acerca del mundo religioso, como él dice, una introducción a este mundo religioso en el pensamiento andino. Invitamos a todos y todas a volvernos a encontrar la próxima semana en la serie Pensamientos Andinos con el tema Sueños. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, José Manangón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.